Hola, buenos días. Soy José Joaquín Flechoso. Soy fundador del colectivo de análisis sobre robotización y empleo, denominado Cibercotizante, y voy a contaros lo que entendemos que es la era digital del 2020 al 2030, cuáles son los retos que se nos plantean y cuáles son las situaciones por las que vamos a tener que pasar en los próximos años, aunque este comienzo de década ha sido un tanto tumultuoso porque evidentemente todo se ha transformado con el COVID-19 y algo de aceleración improvisada se ha tenido que poner en marcha. Voy a compartirlo con una presentación que voy a comenzar ahora mismo. Decíamos que cómo será el empleo en la economía digital. Esa es una de las grandes incógnitas, sin lugar a dudas, porque bueno, el empleo se va a transformar, las relaciones laborales se van a transformar también y obviamente todo esto va a ser una auténtica disrupción dentro de lo que es la forma convencional en la que veníamos trabajando y conociendo lo que son las relaciones laborales. Evidentemente, está claro que teníamos que empezar a ver cómo va a ser la incorporación de los robots en el mundo digital. Obviamente, los robots vienen a ocupar puestos de personas y queda esa segunda pregunta. ¿Nos ayudarán los robots a pagar las pensiones? Y luego otra parte fundamental para iniciar este tema es qué papel deben jugar la formación. La formación o, digamos, la recapacitación, las reskills de los profesionales con el fin de tenerlos adaptados a este nuevo escenario. Empleo y tecnología. El problema se conoce que puede, evidentemente, como cualquier revolución, como otras revoluciones han traído en su momento, un cambio importante de los roles de trabajo, unas personas que han perdido sus empleos, pero sin embargo otros se han ido creando. Pero ¿por dónde empezamos? Esta sería un poco la gran pregunta. ¿Por dónde empezamos? Hay distintas formas de abordar el problema, pero ¿cómo serán los profesionales del futuro? Sabemos que hay una serie de profesiones emergentes, importantes, sin lugar a dudas, algunas en España todavía un tanto desconocidas, pero que tenemos que mirarnos en el mercado americano, mercado laboral americano, porque muchas de ellas que aún no han llegado, obviamente van a llegar y las posibilidades de encontrar empleo en estas nuevas profesiones es importante. Tenemos en cuenta que el 85% de los nuevos empleos que tendremos para el final de esta década, para 2030, aún no se han inventado. La gente todavía no sabe cuáles son esos puestos de trabajo. Algunos se perfilan y luego daremos unos cuantos bloques importantes para tomar conciencia del asunto. En el 2022 habrá un incremento del 16 al 27% de lo que son estas profesiones emergentes en todas las industrias. Podemos tener tres bloques diferenciados. El primer bloque sería analistas de datos, científicos de datos, desarrolladores de software y aplicaciones, especialistas en e-commerce y en social media o en redes sociales, como queramos llamarlo. El segundo bloque vendría relacionado con aquellos perfiles que tienen un tratamiento directamente relacionado con los servicios a los clientes, los profesionales de ventas y marketing, marketing digital también, la formación, el e-learning y el desarrollo, especialistas en desarrollo organizativo y responsables de innovación. Evidentemente, también está claro que otra parte son los especialistas de inteligencia artificial y machine learning, todo lo que son sistemas de aprendizaje y lenguaje natural, big data, automatización de procesos, analistas de seguridad de la información, diseñadores de experiencia con los usuarios, conocimiento hombre-máquina, ingenieros de robótica y especialistas en blockchain. Esta última tecnología, blockchain, que realmente ha sido como muy explosiva hace 3 años, realmente no ha tenido grandes avances. Uno de los problemas que tiene es que existen pocos especialistas en blockchain y estos pocos están muy demandados y además, evidentemente, en esta situación actual nos encontramos que los costes se elevan mucho porque esa demanda de profesionales es más que evidente.
El informe del World Economic Forum del 2018, realmente un informe importante, puesto que nos venía a situar quizás mucho mejor que el propio del 2019 en lo que era esa perspectiva de futuro de esta década a la que me he referido. Y hablaba de 4 importantes conductores del cambio. El acceso de móvil a Internet de alta velocidad, el acceso desde cualquier punto y dispositivo, la inteligencia artificial, una adopción masiva del Big Data Analytics, o sea, no solamente lo que es el Big Data como tal, sino también el Data Analytics, es decir, el análisis de esos datos. Y luego un cuarto bloque importante que sería el cloud computing, la computación en la nube. Es evidente que en todos sitios sabemos que los sistemas de protección de datos en la nube son tremendamente seguros y realmente es uno de los puntos en los cuales no se entiende ahora ningún tipo de transformación digital que no los tenga en cuenta. Este mismo informe hablaba de importantes mutuaciones en el mercado laboral. Las estimaciones que se daban es aproximadamente de desaparición de 75 millones de puestos de trabajo en el nuevo reparto de roles entre humanos y máquinas. Pero simultáneamente se podrían generar hasta 133 millones de nuevos puestos adaptados a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y ahora introducimos también algoritmos. Es evidente que cada vez la presencia de algoritmos es más habitual en todos los sistemas y obviamente las máquinas, en algunos casos incluso algún robot empieza a ser nuestro jefe, entrecomillado, pero en cualquier caso con una responsabilidad superior y estos son trabajos que se engloban dentro de este puesto. Claro, evidentemente hay que ver cómo se produce este equilibrio entre los puestos que desaparecen y los que se generan. La aceleración tecnológica, sin duda, se va a producir en esta década y para 2022 se calcula que un 85% de las compañías multinacionales encuestadas en este informe del World Economic Forum habrán generalizado la adopción de sistemas con Big Data Analytics, y Internet of Things o Internet de las Cosas, así como el uso de computación en la nube, como decíamos, de esos importantes aceleradores del cambio. Y simultáneamente se van a ir produciendo un incremento notable de las inversiones en Machine Learning y en realidad virtual o realidad aumentada. La robotización, sin duda, tendrá un protagonismo más que evidente. Decimos que un amplio rango, entendiendo por lo que es el rango industrial en todos los sentidos, desde la industria más pesada, industria de automóvil, industria aeronáutica, cada vez tendrán una mayor incorporación de robotización y se calcula que entre un 37 o un 23%, obviamente dependiendo de la industria y también del nivel de robotización de esa industria. Hay algunas que ya están bastante robotizadas, con lo cual su incremento no va a ser tan importante porque ya de hecho vienen trabajando con sistemas automáticos. Por otra parte, hay un dato importantísimo y es estos cambios que se van a producir en las geografías de producción y la cadena de valor. Evidentemente, habría antes unos conceptos que eran el segundo que vemos, que es ese que dice del 64% de los que consideran los costos laborales como la principal preocupación y por eso van a países donde la mano de obra es muy barata. Pero en primer lugar, quiero destacar que dice que las compañías priorizan la disponibilidad del talento local como un factor clave para la decisión de dónde instalarse y sobre todo dónde invertir. Talento local. Quiero remarcar esto porque es un dato muy importante. Otros factores también considerados son la flexibilidad de la legislación laboral. Aquellos países en los que, evidentemente, el despido se abarata mucho también siguen siendo, entre comillas, atractivos a efectos de algunas empresas. Y los efectos de la aglomeración de industrias, donde existen industrias muy similares y donde la localización de las materias primas está muy cercana, también hace que esas industrias se vayan incorporando. Por eso decía que estos cambios que se van a producir en las geografías de producción, distribución y sobre todo la cadena de valor son datos importantes para considerar en esta próxima década. Y sobre todo el talento.
el talento yo creo que es algo que se va a valorar cada vez más. Para este punto del talento habría que empezar por esta importante pregunta que nos hacemos aquí. ¿Talento joven o talento senior? Bueno, yo creo que ambos son importantísimos. El talento joven, evidentemente, está más cercano a ciertas capacidades digitales, pero el talento senior incorpora la experiencia, evidentemente la forma de ver las cosas de una manera mucho más reposada y con mayor perspectiva de cómo pueda haber un talento joven. Estamos viendo cómo en muchos casos se comete el grave error de poner la transformación digital en manos de gente joven, cuando realmente la transformación, como su propio nombre indica, viene de cambiar un procedimiento, unos métodos, un sistema a algo con medios mucho más potentes y mucho más actuales. Transformar es imposible hacerlo si no se conoce de partida sobre qué hablamos. Y evidentemente para eso el talento senior tiene grandes aportaciones que hacer. Y el mentoring inverso es precisamente la fórmula mejor para poder combinar estas dos fórmulas. ¿Qué es el mentoring inverso? Bueno, conocemos que la mentorización hasta ahora parece que es de un senior a un junior, a una persona joven que está aprendiendo y que el mentor es una persona que ya está en una posición suficientemente sólida. Pero se está produciendo, y Microsoft lo hizo desde el año 2014 con buenos resultados, este mentoring inverso, en el cual un joven con altas capacidades digitales lo que hace es que mentoriza a un senior, a una persona que ya tiene mucha experiencia, quizás menos conocimientos digitales, pero una gran aportación del conocimiento del trabajo se lo da. Ese es el mentoring inverso y creemos que es uno de los puntos fundamentales. Y luego tan importante es ver las soft skills como las hard skills, es decir, esas habilidades, esas soft skills que cada vez tienen más protagonismo a la hora de potenciar a ciertos profesionales que se van incorporando al mundo laboral o aquellos que se van adaptando a este mundo laboral. Y digo las soft skills como la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la empatía, la integridad, el optimismo, la proactividad, la resiliencia y, sobre todo, el liderazgo. Es evidente que el liderazgo se tiene, pero también se aprende y se va formando. Estas soft skills son tremendamente importantes y valorables a la hora de dar un puesto de trabajo a una persona determinada. Hard skills, ya sabemos todos que son las titulaciones, los másteres, en fin, aquello que se consigue a base de estudios superados, etcétera. Pero la combinación de las dos es muy importante para que, digamos, los profesionales del futuro sean valorados de una forma complementaria, equiparando ambas, ¿no? Tenemos un ejemplo sobre lo que decíamos antes del tema del talento local, y es el ejemplo de Netflix. Netflix apostó en su momento, ha apostado de hecho por convertir a España en el hub audiovisual de Europa. ¿Por qué? Bueno, pues a raíz de series como La Casa de Papel y otra serie de series que se han ido produciendo, en la cual los guionistas han tenido un papel destacado, buenos realizadores, buenos productores, en fin, en definitiva, ¿qué es lo que ha planteado Netflix? Bueno, pues evidentemente, lo que digo en su momento, si todos estos están en España, vamos a crear el hub audiovisual en España. Ahí está localizado el talento y esto es uno de los puntos importantes para ver por qué esta importante multinacional del broadcast se ha instalado en España. Y también en este tema el crecimiento y decrecimiento demográfico pueden ejercer una presión sobre los mercados de trabajo y sobre todo sobre los sistemas de seguridad social, que evidentemente el estado de bienestar está obligado a seguir recogiendo recursos de la contribución de trabajadores y empresas. Para el 2022 habría que superar esta escalera. Esta es una escalera de distintos pasos. Habría que ir subiéndolos todos. No quiere decirse que hay que saltarse uno o hay que quedarse en uno. No, hay que subir la escalera completa. Y por eso decimos que las tendencias disruptoras en los modelos de negocio habrán provocado este casi cambio de este 42% en las habilidades requeridas. En la escalera veríamos que lo primero que habría que hacer es analizar las necesidades de automatización, ver el reciclaje, el reskills de los trabajadores con las nuevas habilidades requeridas también,
la externalización de servicios con los autónomos, con los freelancers, en fin, con todo ese tipo de personas, el aprendizaje y la utilización de sistemas de aprendizaje también, como el machine learning, y definir la transición de todo esto que ya previamente hemos ido subiendo estos peldaños y consolidando nuestra posición en cada uno de estos peldaños. La transición sería el último y definitivo paso. La variación del empleo en España arroja unos datos un tanto preocupantes. Quien no lo conozca se puede sorprender, pero al momento que analicemos un poco, pues veremos claramente que en este gráfico aparecen en morado aquellos empleos que se van a ir creando y en azul celeste aquellos que se van a perder. ¿Dónde más se van a crear? Salud y servicios sociales. Ya no solamente a efectos presenciales, que lo hemos visto además ahora con el COVID-19, todo lo que se ha ido demandando de servicios sanitarios. Pero también están todas las máquinas que se incorporan con tecnología que ayuda a la dependencia, que ayuda también a los trabajos asistenciales, a la teleasistencia, a la telemedicina, etcétera, con lo cual es importante. Es el 97% de puestos que se van a crear. Servicios TIC, obviamente, es una tecnología de información y comunicación, ocio y cultura, pero vamos por la parte baja de la tabla. ¿Dónde más se van a perder? Evidentemente en banca y seguros. Cada vez van a ser menos presenciales, lo estamos viendo, desaparición de oficinas, desaparición de cajeros próximamente. Las tareas administrativas sin duda van a tener también. Y en el equilibrio estarían las partes, digamos que está en la economía verde, como puede ser tratamiento de aguas y basuras, en el cual va a estar en un cierto equilibrio, o las relacionadas con la energía y la construcción. Y obviamente transporte y logística va a tener que crecer mucho la robotización de estas empresas para el tratamiento de la logística, pero por otra parte crece mucho también la incorporación de trabajadores para hacer los trabajos de reparto, etcétera, porque los robots van a empezar y los drones van a empezar a distribuir mercancías, pero no es una cosa tan a corto plazo como podemos prever. Este informe sobre la Comisión de Reglas sobre Robótica y Legislación Civil de la Comisión Europea arroja un dato muy importante y es que para este año 2020 se prevé una escasez de 825.000 profesionales TIC que van a necesitar unas capacidades digitales básicas. Está claro, estamos diciendo 825.000 puestos de trabajo para este año. Esto, evidentemente, si no se cubre, se va a ir acumulando cada vez más. Entonces, para todo esto, la Comisión también se está planteando, es uno de los temas, por eso nuestro colectivo de robotización y empleo se llama Cibercotizante, porque nosotros empezamos a plantearnos el tema desde este punto de vista. ¿Tendrán que cotizar los robots a la seguridad social? Y nos parecía que era un término adecuado que nos podía autodefinir, por lo menos en nuestro comienzo de identificarnos como tal colectivo de estudio. Bueno, veremos más adelante una serie de escenarios que nos hemos planteado, pero básicamente este tema de la viabilidad vendrá también por los recursos que acumulen para el estado del bienestar. Y obviamente también en este tema, la implantación de los robots y la participación, tendríamos que ver de qué forma van a contribuir, van a aportar los siguientes forma impositiva para los sistemas de seguridad social en el futuro. Pero claro, los empleos de la economía digital plantean este dilema. Los desempleados y los inempleables. Por una parte se van a crear muchos empleos, pero por otra parte están los inempleables. ¿Qué son los inempleables? Bueno, es un término que acuñó Jean-Jacques Servan-Schreiber a finales de nuestro francés de tecnología, de innovación, de ciencia e innovación se llamaba entonces, sobre lo que era la tercera revolución industrial y hablaba de aquellos que desaparece su puesto de trabajo de una forma definitiva. No es que pierda su empleo, no, su ocupación queda desplazada y ya jamás podrá encontrar empleo sobre los conocimientos que adquiere. Un ejemplo era el relojero de precisión suizo, una persona que trabajaba meticulosamente con las coronas de los relojes y que al cabo de un tiempo se da cuenta que su trabajo desaparece por la erupción de los relojes de cuarzo. Obviamente ese señor es un inempleable y como esto podemos encontrar muchos más ejemplos para el futuro. Lo importante es que esos inempleables sean cada vez menos y podamos adaptar a ciertos desempleados
con la correspondiente formación para que puedan encontrar una nueva ubicación laboral. Hay un cambio imprescindible en todo esto y es el paso de la FP a la FT, la formación profesional a la formación tecnológica. Se dice que no menos del 54% de todos los trabajadores necesitarán una recapacitación. Es decir, obviamente para que sean nuevamente competitivos su papel como empleados y ser atractivos para que les ofrezcan un puesto de trabajo, tendremos que recapacitarlos. No solamente ellos tienen que aprender por sí mismos, tener una nueva formación, es obligación también de las empresas ayudar a que esta formación sea una realidad. El acceso a los nuevos puestos de trabajo, evidentemente, pasa por acelerar el cambio de esta formación tecnológica y que este acceso a la formación tecnológica sea con carácter universal. Y luego hay un cambio inducido por el COVID-19 y ha sido el teletrabajo. El teletrabajo, evidentemente, con este confinamiento que hemos sufrido y en el cual pues vimos cómo esta cifra es más que significativa, como en el mes de marzo del 2020 se ha producido un incremento de un 60% en la venta de ordenadores portátiles con respecto al mismo mes del 2019, la gente ha tenido que volver a trabajar de otra forma, desde su casa, desde en unas condiciones evidentemente a veces no muy óptimas, pero con una característica de emergencia, de urgencia inmediata para no perder por lo menos esta masa laboral que ha podido trabajar a distancia y permitir que las empresas, mejor o peor, hayan podido seguir subsistiendo. Y, por supuesto, la administración, sin lugar a dudas. Y con todo esto se ha planteado también el tema de la desconexión digital. Gente que se queja mucho de que está trabajando tremendamente desde su casa, mucho más, una dependencia permanente, y la desconexión digital, sin embargo, pues está claro que se ha planteado en su momento, desde el año 2018, como la Ley Orgánica de 5 de diciembre sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Esto es una cosa que hay que plantear un momento determinado. Nosotros, igual que nos vamos de nuestro despacho en la oficina, también tenemos derecho a desconectar profesionalmente. ¿Serán los culpables del desempleo estas tres tecnologías? Pues evidentemente no, pero está claro que para todas ellas hace falta nuevos profesionales y posiblemente son las que más van a eliminar una serie de puestos de trabajo convencionales. Para todo ello hay que, como he dicho antes, recapacitar a la gente. Poner un impuesto a la automatización, evidentemente, va a ser algo muy complejo. Una tasa para poner a los robots, lo primero que pasa es por decidir qué es un robot. Hay que definirlo claramente. La Unión Europea, en el febrero del 2019, puso en marcha algo que era la personalidad electrónica, que se entendía como una forma mixta, que no era ni personalidad física ni jurídica, dotándole a un robot de esta personalidad electrónica, un robot que tuviera inteligencia artificial. Pero claro, todo esto es entraremos en un tremendo debate con respecto a cuál es este papel del robot. Existe una brecha entre lo que es el código impositivo y lo que se trata con respecto a la automatización. Nadie quiere grabar la innovación, lo digo claramente aquí, pero no hay razón para subsidiar las inversiones que están diseñadas simplemente para quitar empleos. Es decir, si un robot va a sustituir personas, hay que intentar que esas personas reubicarlas con otra formación. Está claro que se están creando puestos de trabajo, como he dicho antes, nuevos. Vamos a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, ¿no? Realmente el VAR, lo que hemos conocido para el fútbol, antes solamente tenía 3 árbitros y un árbitro suplente. Ahora con el VAR han entrado en marcha pues una cantidad de puestos de trabajo alrededor, con cámaras que hay, tiene que haber muchas más cámaras en todos los espacios, en todos los estadios, tiene que haber mucha más gente trabajando en los estudios. Es una tecnología que ha creado una serie de puestos de trabajo. Esto tenemos en cuenta que antes, hace 3 años, pues ni se había planteado. Ahora esta necesidad existe y evidentemente ha venido para quedarse. Claramente en todos estos temas, como he dicho, no hay que grabar a la innovación en ningún caso, pero hay que plantear. Y en esto habíamos dicho antes cuáles serían los escenarios
que un robot podría cotizar. Decimos escenarios porque en Cibercotizante no hemos querido plantearlo como ninguna alternativa definida por nuestra parte. Hemos sacado estos 10 escenarios que son los 10 sobre los que se ha ido debatiendo sin mucho éxito porque, de hecho, todavía no se sabe qué hacer con ellos. Por pasar revista a ellos, diríamos, como decíamos antes, eliminar estímulos a la robotización. En Corea del Sur se ha hecho. Hasta este mismo año 2020 se han estado subvencionando grandemente entre 2, 3, 4% la incorporación de robots a la industria. Ahora se paró porque parecía una cosa importante. El robot que cotice por la misma cuantía que un trabajador, esto fue la teoría de Bill Gates, que se le echaron todos encima cuando lo dijo, porque decía si 50 personas están trabajando y un robot viene a ocupar el puesto de 50 personas, esas 50 personas, ese impuesto que está pagando esas 50 personas debería de pagarlos el robot. Bueno, entraríamos en ese debate también. Otra alternativa era un impuesto sobre la extraproductividad. Si fuéramos capaces de medir la productividad, esa extraproductividad podría ser la que aportase esos impuestos. La tasa por la compra de robots, el bonus malus, que sería reducir los impuestos o las cotizaciones sociales para las empresas que originen nuevos puestos de trabajo y que, por el contrario, se aplicaría una penalización a las empresas que sustituyeran, que destruyeran realmente mano de obra. Subir el IRPF a las rentas de capital, la tasa GAFA o la tasa Google, que se ha hablado aquí, que en España se va a incorporar a final de año, ya se ha incorporado, pero se va a recaudar a final de año. Un impuesto finalista, como por ejemplo es el impuesto a la tasa turística, que se aplica en algunas comunidades autónomas, o a través de la financiación de la formación. Son, como he dicho, escenarios en los cuales, bueno, pues cada uno puede estar más de acuerdo con uno con otro. Nosotros hemos querido plantear esos escenarios y a partir de ahí que se abra el debate. Con todo este tema de la robotización, nos hacemos esta gran pregunta. ¿Habrá movimientos anti-automatización, anti-robotización? Los populismos pueden jugar un papel muy importante y muy malo en este tema, ¿no? Porque esa resistencia social ante una masiva robotización, si no se explica bien, si no se trata con cuidado, puede ser un tema muy peligroso. Digo aquí lo que recordemos la uberización, este modelo que trajo Uber, Cabify contra los taxistas, pero bueno, llegará el coche autónomo. ¿Y el coche autónomo qué va a hacer? Que todas estas rencillas actuales entre taxistas y los de las licencias VTC, pues posiblemente pase un segundo plano. Tampoco el coche autónomo va a funcionar inmediatamente, pero está claro que estos son escenarios que hay que ser muy cuidadoso y huir de estos populismos. En cualquier caso, creo que el empleo, la tecnología, lo que es el futuro, como digo, aquí es una cuestión de confianza. Si una tiene que ir cogido de la mano de la otra, está claro que ambas deben de encontrarse en un punto medio, ¿no? Nosotros en Cibercotizante, evidentemente, hemos tratado este tema desde hace 2 años que venimos funcionando nuestro colectivo. Fruto de ello ha sido también este libro que acabamos de publicar, el empleo en la era digital, que podéis conocer como es el contenido de este libro, que habla pues, de una situación de partida, la formación tecnológica, el trabajo independiente, los ciberempleos, el talento senior y el mentoring del que hemos hablado, inteligencia artificial, machine learning, ciberseguridad, ética digital, renta básica universal, un tema muy importante, es decir, habría que tener un dividendo digital en el futuro, como el dividendo Alaska, por ejemplo, la cotización de los robots y los retos digitales post-COVID-19. También tenemos todos los martes, nos podéis seguir en una tertulia en Capital Radio, todos los martes de 16:30 a 17 horas hablamos con invitados. Ahora hemos tenido que hacerlo a distancia por el tema del confinamiento, pero volvemos otra vez en septiembre a tener invitados en el estudio. Y en cualquier caso, como os digo, en la web nuestra, www.cibercotizante.com, podéis ver quiénes somos, qué hacemos, qué eventos estamos realizando y de alguna forma cómo venimos funcionando como tal colectivo, que ahora nos convertimos en asociación ahora a la vuelta del verano. Bueno, y básicamente este sería el tema, ¿no? O sea, estaríamos en esto. Perdonad porque tengo que quitar ya, efectivamente eso es.
Y ahora ya estamos aquí otra vez en la pantalla. Bueno, quedarían preguntas que queráis realizar. En ello estamos y, a ver, teníamos que tener alguna. A ver, ¿hay una? Bueno, no, no hay preguntas. Veo que finalmente no hay preguntas. Bueno, pues en definitiva esto ha sido lo que yo quería contaros sobre estos retos digitales que se plantean para la década 2030. Encantado y agradecido a Campus Party por esta invitación y a vuestra disposición, como os he dicho, www.cibercotizante.com para cualquier información que queráis. Buenos días, muchas gracias.